Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Mire, hoy vamos a poner sobre la mesa un tema de gran interés. Usted sabe que la tecnología entró con todo a este mundo global en el que estamos. Todo el mundo habla de tecnología, ya ni digamos de los muchachos, de las nuevas generaciones, los niños que nacen, nacen con un chip, ¿sí? Aunque nunca hayan tenido contacto con la tecnología, usted les pone un aparato y saben cómo utilizarlo. Las generaciones no tan nuevas, por ahí las personas de segunda y tercera edad, aprenden a utilizar estos aparatos tecnológicos, le entran a la tecnología. Pero ¿qué sucede con los derechos humanos? ¿Por qué las nuevas generaciones los conocen poco o los desconocen o simple y sencillamente no los practican? ¿Qué sucede con las personas de segunda y tercera edad que no tienen tampoco un conocimiento básico acerca de ellos? ¿O si lo tienen? Quédese con nosotros porque vamos a hablar de ello. Y se encuentra con nosotros la maestra Claudia Alonso Pesado. Ella es consultora en materia de educación de género y hace unos días tuve la gran oportunidad de escuchar una conferencia que ella dictaba, una conferencia capacitación. Bienvenida, maestra. Buenas tardes, mucho gusto. Muy interesante esta capacitación que usted ofreció a personal de la SEC. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pudo encontrar en cuanto a conocimiento de derechos humanos? Bueno, hicimos un trabajo, una sesión dividida en dos momentos. Un primer momento fue con personal directivo de educación primaria y secundaria y otro momento fue con el personal administrativo de la propia Secretaría de Educación del Estado. Bueno, lo que me encontré es que en el conjunto del personal directivo, un 30%, cuando les preguntaba qué tanto habían estado cercanos a los derechos humanos, un 30%, no, más bien, ahí fue más o menos como un 40% habían tenido conocimiento. Ya sea el personal de la estructura administrativa de la Secretaría, fue un 10% quien levantó la mano. Es decir, yo creo que la institución tiene un gran potencial. Siempre he dicho, la Secretaría de Educación en el país, todas las secretarías son de aquellas instancias de la administración pública, ya sea federal o estatal, en donde su recurso humano es un recurso siempre ávido al conocimiento, su propia naturaleza de ser el espacio donde se construyen los saberes, se transmiten, se forman, pues es un recurso humano siempre ávido de conocimiento, pero también con esta capacidad que tienen ya de conocimientos, a veces un poco resistentes a ciertos cambios. Sí, porque pues en la introducción yo decía que la tecnología, pues todos tratamos de aprender a utilizar un teléfono inteligente, claro, una computadora, pero pues la igualdad y derechos humanos no es algo muy nuevo que sea del año pasado para acá. Estoy sin embargo, de acuerdo, pues todavía encuentra totalmente de acuerdo. En un análisis histórico, por ejemplo, desde los 70, bueno, tenemos la Carta Universal de los Derechos Humanos, la Declaración, que es desde los 1945-48, pero lo que es importante ver es cómo la Organización de las Naciones Unidas encargada para la educación y la difusión de los derechos humanos, que es la UNESCO, pues sí, desde los años 70, 90 empieza a plantearse la educación en derechos humanos. México desde los 90 ya traía inscrito en su Constitución, empezamos a meter en la Ley General de Educación estos elementos que hacían relación con la finalidad de la educación, que era el respeto a la dignidad de las personas, los derechos humanos. Y bien dices, cómo se vive en el espacio escolar, cómo se vive en la cotidianidad, pues vemos que aun cuando desde esas décadas ya traíamos inscrito este mandato, es hasta ahora, hace algunos
una década, par de décadas, en donde con mucha mayor energía, a partir de que México recibe recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se hace una gran reforma constitucional, que así le llaman los constitucionalistas, ¿relacionado con qué? Relacionado con que el artículo 1 de la Constitución renueva 3 elementos básicos en materia de derechos humanos. La primera cosa es que todo el capítulo deja de llamarse solo la de garantías individuales y se llama el capítulo de derechos humanos y garantías individuales. El segundo elemento que es muy importante es que en este artículo se quede establecido que no solo la Constitución es nuestro marco de referencia más importante, sino se dice que los tratados internacionales y las convenciones, así como la Constitución, tendrán la misma jerarquía legal y se buscará siempre que la aplicación de la norma sea la que más favorezca a la persona. Es una idea totalmente nueva, porque todo diseñador de política pública o todo jurista o todo legislador tiene que pensar en que lo que haga tiene que favorecer lo que, digamos, la normatividad, recuperar el marco normativo más avanzado que le favorezca a la persona. El otro elemento que tiene la Constitución es que a todas las autoridades nos está obligando a difundir, proteger, garantizar y en su caso sancionar conforme a una ley específica a quien viole los derechos humanos y, como decía, es decir, es obligación de todas las y los servidores públicos difundir, proteger y garantizar. Esto también es muy importante porque estamos metidos en una lógica como administración pública de hago lo que en mi atribución se establece y claro, eso es lo que el marco de un Estado de Derecho determina. La autoridad no puede hacer nada que no esté alineado a tu atribución, ¿no? Pero lo más interesante es que la atribución específica que puede tener un servidor público que considera que su tarea es solamente escribir un programa de estudios, estoy pensando en nuestro sector educativo, pues sí, pero ese servidor público también tiene como responsabilidad ya lo que dice este primer artículo, que es garantizar, promover, difundir, y si conoce de un asunto que está violentando derechos humanos, tiene que hacerlo de conocimiento a la autoridad competente. Pero aún y con todas estas políticas públicas que se han logrado, con todos esos esfuerzos que hace la educación a través pues de sus docentes, de sus funcionarios, ¿por qué todavía no podemos hablar de que, o si podemos, usted me dirá, de que esta cultura de la igualdad de género, por ejemplo, y los derechos humanos permee? Sí, no, acabas de tocar el otro gran tema, es decir, el tema de cómo la Constitución nos da el principio de igualdad, que es un principio de igualdad y no discriminación que se construye en la teoría de los derechos humanos. Pero es muy interesante entender cómo o por qué existen los derechos humanos de las mujeres o de los niños o de las personas con discapacidad. Es decir, en esta lógica de derechos humanos, pareciera ser que el simple hecho de nacer y de tener la prerrogativa de ser humano, tú tendrías los derechos humanos puestos, ¿no? Los traemos puestos, pero pareciera que tú los podrías estar ejerciendo. Y no es así. Desde una perspectiva sociohistórica es muy interesante entender cómo los derechos humanos tú los vas a ejercer en función de tu clase social, en función de tu sexo, en función de tu edad, en función de distintas condiciones, incluso la étnica, que históricamente te han puesto o te han colocado en una situación de diferencia, de subordinación o de discriminación. Es decir, las relaciones sociales, políticas, económicas se sustentan en relaciones de poder. Y el poder
niega a unos y les otorga a otros la cualidad de estar por sobre de un conjunto de la sociedad. De tal manera que estas relaciones de poder se viven en lo cotidiano y se viven y se piensan como naturales. Entonces voy a hablar un poco qué pasa con las mujeres, por qué las mujeres nacemos en una condición, en una historia donde nos puso en una situación de diferencia, pero la diferencia vista como discriminatoria, ¿no? Es decir, nuestra condición biológica efectivamente nos da la cualidad reproductiva para dar vida. La condición biológica nos da la cualidad de producir leche para la lactancia. Sin embargo, estas cualidades biológicas que lo da la genética, que lo da la fisiología del sexo mujer, en la construcción cultural histórica nos fue posicionando y delegando al cuidado de los hijos, en esta visión de que era nuestra función principal. Entonces nuestro cuerpo, nuestra cosmovisión, nuestra identidad la construye socialmente y personalmente o en consecuencia en relación al otro, al dar la posibilidad de la vida para los otros. Y nuestra condición también de satisfacción hacia los otros es otro tema muy importante, es decir, la condición biológica se fue asimilando que nos ubicaba a las mujeres dentro de la casa y el mundo de lo público fue la condición de los hombres. Una explicación de esto, maestra, no podría ser que en ese momento determinado era lo que se necesitaba, estoy hablando a priori, era lo que se necesitaba para la construcción social. Hacemos una pausa, ahorita que regresemos hablamos de esta cuestión sumamente interesante y cómo nos lleva a una teoría de sexo-género. Regresamos con ustedes. Ya regresamos, estamos en Televisión Educativa platicando con la maestra Claudia Alonso Pesado y estamos hablando de igualdad y derechos humanos. Entonces, antes de irnos a la pausa, maestra, ya íbamos a entrar con esta cuestión ancestral que tanto nos ha marcado a las mujeres como débiles. Sí, mira, hay una creencia que, bueno, digo yo creencias porque también son teorías que no necesariamente están totalmente comprobadas. Hay una idea que es muy socorrida, es que las mujeres, cuando las comunidades salían a cazar la especie humana, entonces las mujeres se quedaban para que no fueran afectadas en su condición de reproducción, más las que estaban embarazadas. Bueno, la humanidad ha crecido y se desarrolló no solo vía la caza, es decir, la recolección que la mujer hizo y que de hecho se le atribuye a las mujeres la agricultura por esta cuestión de estar más centradas en casa y más observadoras, etcétera, etcétera. Pudo haber sido así el desarrollo de la humanidad, pero creo que lo que tu pregunta invita es, eso fue hace miles de años. Hoy, por ejemplo, lo que es importante es por qué prevalece. Eso es lo que creo que para el tiempo que tenemos en esta charla es en lo que yo quisiera centrarme. Las sociedades construimos lo que en psicología social decimos las representaciones sociales. O sea, esta parte biológica, reproductiva, y la capacidad de amamantar se asimila a que es algo natural propio de nosotros y entonces la representación social, cultural es que nosotras somos ideales y nuestra naturaleza es para eso. Y nos niegan las otras capacidades humanas que tenemos y se sobrepone esta capacidad como la prioritaria. Y entonces todo lo que está fuera de eso, de procrear, alimentar, cuidar, no es propio de la mujer.
Y esa condición de exclusión y de colocarnos en el ámbito de lo doméstico te va negando el acceso al mundo de lo público. Y el valor social, político, económico lo tiene el mundo público, porque el valor doméstico incluso se asimila a algo propio y natural. Le vas devaluando incluso el valor económico. Afortunadamente hoy ya logramos medir que el 21% o 22% del trabajo doméstico es lo que representa en el PIB, en el Producto Interno Bruto. ¿Por qué logramos eso? Porque hicimos ver que ese trabajo doméstico es lo que permite reproducir la fuerza de trabajo, es decir, crear a los seres, y no solo eso, sino alimentarlos, vestirlos, y todo eso tiene un costo. Es la base. Es la base del trabajo productivo. Es decir, no hay trabajo productivo si no hay trabajo reproductivo, ¿sí? Entonces, me parece que en el imaginario cultural no hemos roto la idea de que esta parte biológica de la mujer no es lo que la hace mujer, sino que es una parte de su condición biológica. Y sin embargo hemos absolutizado. ¿Y por qué se absolutizó? Porque el patriarcado se posicionó, hablaba yo de la relación de poder, el patriarcado se posiciona de esta mujer y de lo que es propio de esta mujer o de lo que de ella deviene, que son también los hijos, ¿no? O nacen de ellos. Y este patriarcado entonces, al posicionarse sobre las mujeres, las hace parte de sus bienes. Y las mujeres entonces nacemos y crecemos culturalmente en esta reproducción identataria que es social y cultural, en una relación para el otro, para dar vida o para dar placer, eróticamente hablando. Es decir, las mujeres nos entrenan para servir a los otros. No hay una construcción de vida para sí, para como sí lo viven los hombres. Los hombres nacen para ellos y por supuesto que tienen otros mandatos, el mandato de ser buen proveedor, pero lo interesante es que su vida de ellos no está en función de que exista otra. En cambio nosotras sí construimos nuestra vida en relación al otro, porque es, tú vas a ser valorada, a ser socialmente reconocida en tanto te casas, en tanto tienes hijos, en tanto eres buena madre, en tanto alimentas, en tanto eres muy buena en la cama, perdón la expresión, en tanto eres una mujer que estás bien cuidada, porque cuando el hombre engaña, me voy a esos ejemplos cotidianos, la primera idea es, pues, ¿qué dejaste de hacer para que él buscara otra? O sea, es muy ejemplificativo esta idea, es decir, una mujer tiene que estar atenta al otro para que el otro esté al pendiente de ella. Sin embargo, maestra, pues desde siempre la mujer es la que ha estado al cuidado de los hijos, la mujer es la que educa a los hijos, y en esta América Latina donde estamos, y México no es la excepción, es un país que se dice matriarcal. ¿No será entonces que estamos reproduciendo este modelo que pues hasta hace algunos años no conocíamos otro? No, yo no coincido con esta idea de que realmente las mujeres seamos las que eduquemos. A las mujeres nos han encargado la crianza, desarrollo y educación, pero la educación la hace la familia, el contexto social, el contexto cultural, porque presuponer de que las mujeres somos las que educamos, nos estamos volviendo a responsabilizar de esta reproducción del machismo, ¿no? Por supuesto que educamos, por supuesto que reproducimos estereotipos machistas, por supuesto que somos parte, pero no somos las únicas que educamos. La idea de que somos también un matriarcado, no coincido, al contrario, yo creo que es cada día más evidente que vivimos en un patriarcado. A ver, las mujeres accedemos hoy a la educación. La estadística nos dice que en eficiencia terminal hay más mujeres que hombres
en primaria, en secundaria, en media superior, eficiencia terminal, es decir, las mujeres son las que inician y terminan en mayoría que los hombres. El mayor abandono escolar lo tenemos en hombres. Bueno, cuando te vas al ámbito laboral, ¿quiénes están en los trabajos? Ellos, no ellas. Si nosotras presupusiéramos que las mujeres necesitaban prepararse para acceder al mundo laboral, que es por eso que somos muy eficientes, porque para nosotras sí es una condición el estar preparadas para acceder al trabajo, al mundo público. Para ellos no necesariamente, es mucho más fácil para un hombre acceder a un puesto de trabajo sin el mérito escolar. Y cuando revisas la estadística de dónde están las adolescentes o jóvenes, mujeres, con esa eficiencia terminal y dónde están los hombres están buscando trabajo y las mujeres están en el hogar, cuidando a niños, a enfermos, a ancianos. Es decir, vuelves a esta historia, las mujeres ubicadas en la casa, al cuidado de los otros y no pensando también en su mundo de su trabajo. Entonces, maestra, ahorita en casi la primera parte el primer tercio del siglo ese que estamos viviendo, el 2021, aún las nuevas generaciones no tienen conciencia de la dominación de género. Me parece que las jóvenes y los jóvenes han crecido en medio de planes de estudio donde sí han renovado la idea de que son iguales. Sin embargo, esto que platico, la idea de para qué eres mujer o para qué eres hombre no se ha desestructurado, esa sigue permeando en nuestra identidad. ¿Qué es lo que encontramos? Relaciones de jóvenes más flexibles. ¿A qué me refiero más flexibles? A esta visión ortodoxa, tradicional de los roles y estereotipos de género, en donde el hombre al 100% se hacía cargo de la casa, de la retribución o de la búsqueda del soporte y sustento familiar, y la mujer se quedaba 100% en casa cuidando a los hijos. Hoy tenemos hombres que disfrutan, buscan, luchan por su paternidad, por ejemplo, y que efectivamente participan más en el ámbito de lo doméstico, pero lo siguen viendo como una ayuda, no lo ven como una razón de ser de su vida. Los hombres que viven solos llegan a comprender con mayor facilidad que el trabajo doméstico es necesario para sobrevivir, cualquier persona, ¿no? Entonces sí tienen una visión mucho más abierta. Cuando un hombre ha crecido siempre en la esfera de una casa donde le han hecho todo, otras, siempre son mujeres, es más difícil que en estas relaciones que empiezan con sus parejas sean más flexibles. Pero sí vemos una mayor flexibilidad en eso. Hay otro elemento que sí cambia generacionalmente. Entre las y los adolescentes, los niños, hay estudios que se han hecho por la parte de la Secretaría de Educación Pública en su momento cuando yo fui directora general de Igualdad de Género. En un estudio que hicimos con CEIDAS, veíamos que los niños, las niñas sí, y adolescentes, estudiantes incluso de media superior, sí conocen más de derechos humanos, sí hablan de la igualdad. Aquí la pregunta que yo me hacía y me hago es, ¿igualdad para qué? ¿Cuál es el paradigma de la igualdad? Hemos transitado a una visión donde a lo que hay que parecernos pareciera ser que es a lo patriarcal, a lo masculino, al hombre. Es decir, yo accedo al mundo laboral, al mundo público, pero seguimos de repente reproduciendo las formas patriarcales de hacer la vida pública. Es decir, todavía la parte de lo femenino, que no es mujer, sino es esta caracterización asociada a la mujer, lo sublime, lo amoroso, lo pacífico, lo sutil, está todavía demeritado socialmente, no tiene el mismo valor que lo fuerte. Es decir, a las niñas tienes que ser fuerte, sí hay que empoderarlas para salir al mundo público, pero todavía da vergüenza. Es más, ¿cómo le vas a enseñar a un niño a que sea débil? Lo vas a enseñar a ser mariquita. O sea, todavía esto lo oímos cotidianamente.
¿Por qué? Porque lo femenino está todavía devaluado. Pues muchísimas gracias por su presencia con nosotros. Sabemos que trae una agenda muy apretada, pero le agradezco que se haya podido dar este tiempo para estar aquí en Televisión Educativa. Muchísimas gracias, maestra Claudia Alonso Pesado. No, gracias a ustedes, es un honor. Buenas tardes. Gracias, los esperamos dentro de 8 días aquí en Televisión Educativa para poner otro tema a la luz. Hasta entonces.